¿Qué harías si la persona que más amas te humilla públicamente por la única cosa que te recuerda a tu mayor triunfo? Yo estuve allí, sentada en esa mesa, y lo que vi me enseñó algo que nadie te dice. A veces, el mayor tesoro no es lo que tienes, sino lo que eliges no mostrar. Te garantizo que la historia que vas a escuchar hoy te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el orgullo familiar y los secretos que se esconden en las sombras. Imagina un día de celebración que se transforma en una prisión invisible, donde el silencio es más ruidoso que cualquier insulto. Un simple vestido, una reliquia de mi juventud, fue el catalizador de un acto de crueldad que no tenía ni idea de que cambiaría mi vida y la de mi nieta para siempre. Hoy te voy a contar cómo una simple elección de vestuario, que para muchos solo era un trapo de museo, se convirtió en la llave para descubrir un secreto que mantuve durante décadas y cómo eso hizo que la vida de mi nieta diera un giro de 180 grados. Cada segundo que pasa es importante, y si ignoras esta lección, corres el riesgo de perder la oportunidad de ver a las personas tal como son. Quédate hasta el final y descubre el único secreto que me salvó cuando todo parecía perdido. Te prometo que la reacción de mi nieta cuando supo la verdad te va a dejar sin aliento. Me llamo Isabel Torres, tengo 78 años y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de Jaén, entre olivares que huelen a tierra mojada después de la lluvia. La mayoría de la gente me conoce como la costurera de toda la vida, aunque hace ya más de una década que cerré mi taller. Vivo sola en una casita blanca, sencilla, con geranios colgando de las ventanas y fotos antiguas cubriendo las paredes. No tengo lujos, nunca los necesité. Mi hijo Alejandro me visita cuando puede, y mi nieta Sofía, bueno, ella viene más por obligación que por gusto. Aún así, la quiero con todo lo que soy. La familia siempre ha sido mi raíz y mi peso. El día de la graduación de Sofía era cálido, con ese sol andaluz que parece rebotar en cada esquina. Me desperté temprano, como siempre, y preparé unas empanadillas que sé que a Alejandro le gustan desde niño. No iba a ir con ropa nueva, no soy de esas. Fui a mi armario y saqué un vestido verde oliva, de mangas largas, con bordados en el pecho hechos por mi madre. Me lo puse con cuidado, como quien se envuelve en un recuerdo, porque ese vestido lo usé hace muchos años, en un día que cambió mi vida. Nadie en mi familia lo sabe, pero ese vestido fue testigo del nacimiento de todo lo que soy ahora. La cena se hizo en un restaurante moderno, de esos que sirven cosas raras en platos grandes y con poca comida. Me senté al final de la mesa, entre risas y brindis, viendo cómo mi nieta brillaba entre sus amigos con ese vestido carísimo que había elegido. Tenía el móvil en la mano todo el tiempo, subiendo historias, etiquetando a todos menos a mí. Alejandro, nervioso como siempre, intentaba mantener la armonía. Yo solo observaba, en silencio, disfrutando a mi manera. Todo se torció cuando Sofía me miró. Bajó el tono de voz, pero no lo suficiente, y soltó: «Abuela, ¿de dónde sacaste ese trapo? Pareces salida de un museo». Algunos se rieron, otros bajaron la mirada. Yo me quedé helada, con una sonrisa medio colgada en los labios. Ella sacó el móvil y me tomó una foto sin permiso. «Esto lo tengo que subir. Mis seguidores van a flipar», dijo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O más bien, se alineó. Sentí certeza, no sentí rabia. Me levanté despacio, apoyándome en la silla. La sala quedó en silencio. Alejandro intentó intervenir, pero le hice un gesto suave con la mano. Pedí que me escucharan. No grité, no lloré. Solo dije que había llegado el momento de contarles algo que llevaba guardado por más de 40 años. Saqué un sobre amarillo del bolso, doblado con esmero. «Este es mi testamento», dije, con la voz más firme que he tenido en años. Sofía frunció el ceño. Alejandro palideció. Conté que yo no temblaba. Tras la muerte de mi marido, invertí los pocos ahorros del taller en un pequeño hostal en la costa. Lo administré en secreto, con ayuda de una amiga que firmaba por mí. El hostal se convirtió en un hotel, y luego en otro, y otro. Hoy tengo 7,
todos registrados a nombre de una sociedad que yo misma creé. Nadie lo sabía. Mi hijo pensaba que vivía con la pensión del taller y alguna ayuda de vecinos, y eso me bastaba, porque no era dinero lo que me movía, era demostrarme a mí misma que podía. Les dije que el vestido que llevaba esa noche no era un trapo viejo, era el vestido que llevé el día que inauguré el primer hotel. Me lo puse como homenaje, como recordatorio. Y sí, es antiguo, pero representa todo el esfuerzo que puse para que mi hijo pudiera estudiar, para que mi nieta tuviera un techo y educación. El silencio en la mesa era espeso, como si nadie supiera cómo tragar lo que acababan de oír. Sofía no podía ni levantar la mirada. Entonces abrí el testamento y leí en voz alta: mi nieta Sofía será la heredera de todo, pero bajo una condición. Deberá trabajar durante 1 año en el hotel más humilde de la cadena, sin privilegios, sin títulos, sin decirle a nadie quién es. Deberá fregar suelos, limpiar baños y servir mesas. Solo así entenderá lo que cuesta ganarse la vida. Hubo un murmullo general, y Alejandro me miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Yo no lo hice por venganza, lo hice por amor. Un amor que enseña, no que consiente. Se quedó completamente muda, con la mirada clavada en el mantel como si pudiera esconderse allí. Yo, mientras tanto, me senté de nuevo en mi silla y comencé a cortar mi comida, como si no hubiera hecho ninguna revelación. Nadie más comía. Las copas quedaron a medio llenar, los platos a medio tocar. Alejandro finalmente rompió el silencio y preguntó si era cierto. «Todo lo que dije es verdad», respondí sin mirarlo directamente. «Y hay más detalles, pero eso se discutirá en privado. Esta cena era para celebrar, y yo ya celebré lo que tenía que celebrar». Sofía, aún sin hablar, tomó su móvil del mantel y lo apagó. Fue un gesto pequeño, pero para mí significó más que 1000 palabras. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que el mundo no giraba en torno a sus seguidores. Una de sus amigas le puso la mano en el hombro, pero ella se la quitó de inmediato. Estaba avergonzada, claro que sí. Y en ese momento comprendí que la vergüenza también puede ser el inicio de una transformación si se la acompaña con firmeza y amor. Cuando llegamos a casa, Alejandro me pidió hablar a solas. Nos sentamos en la cocina, donde aún colgaban las mismas cortinas que cosí hace 20 años. Me preguntó por qué nunca le había contado nada. Le dije que lo hice para protegerlos, que quería asegurarme de que fueran buenas personas por elección, no por interés. Me miró con los ojos llenos de una tristeza que me partió el alma. «¿Crees que he fallado como padre?», me preguntó. Yo le tomé la mano y le fuimos. Respondí con toda la honestidad que tenía. «No, pero quizá fallamos los dos al consentir demasiado». Al día siguiente, le pedí a Sofía que viniera temprano. Llegó sin maquillaje, con el cabello recogido y una ropa mucho más sencilla que de costumbre. Se sentó frente a mí sin decir nada y yo puse sobre la mesa una carpeta con todos los documentos legales que confirmaban mi historia. Ella los hojeó en silencio. No parecía interesada en el dinero, sino en entender por qué. Le hablé durante horas. Le conté de las madrugadas cosiendo, de los primeros huéspedes que me trataban como una sirvienta, de los rechazos bancarios, de la soledad. Ella escuchó, y aunque no lloró, vi cómo sus ojos se humedecían. En un momento se levantó y fue hasta el armario del pasillo. Sacó el vestido verde y lo sostuvo contra su cuerpo frente al espejo. Se quedó mirándose largo rato, en silencio. Luego volvió y me dijo algo que no esperaba. «Quiero cumplir la condición, abuela. No por el dinero, porque me da vergüenza no haber sabido quién eras». Me temblaron las manos. No por tristeza, sino por alivio. Tal vez aún había esperanza. Tal vez, después de todo, el amor no había sido en vano. Unos días después, viajamos juntas al hotel más modesto de la cadena. Era un lugar pequeño, limpio, con una clientela sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era Sofía. La presenté como una nueva empleada en formación. El encargado, un hombre llamado Marcos, aceptó sin hacer preguntas. Le dio un uniforme, un cubo
y una lista de tareas. Sofía no protestó, no pidió excepciones. Se puso a trabajar en silencio, con las manos temblorosas pero decididas. La primera semana fue dura. La vi llorar una noche, en la habitación que compartíamos. Le dolían las manos, le ardían los pies, pero no se rindió. A los pocos días, empezó a sonreírle a los huéspedes, a doblar las toallas con más cuidado, a escuchar las historias de las limpiadoras veteranas. Descubrió lo que yo descubrí hace décadas, que hay una dignidad inmensa en el trabajo bien hecho, aunque nadie lo aplauda. Y fue entonces cuando supe que, por fin, estábamos empezando de verdad. Una tarde, mientras fregábamos juntas el suelo del comedor, me miró y me dijo: «Ahora entiendo por qué usaste ese vestido». Sonreí. No le respondí. No hacía falta. Algunas respuestas no se dan con palabras, sino con silencios compartidos, con gestos sencillos, con el peso de lo vivido. Y en ese momento, supe que la Sofía que se burló de mí había empezado a desaparecer. Al cabo de un mes, Sofía ya se desenvolvía con soltura en el hotel. Sabía cómo enfrentar a un cliente grosero, cómo limpiar una habitación a contrarreloj y cómo responder con paciencia cuando alguien la trataba con indiferencia. A veces la veía agotada, con las mejillas rojas y el uniforme empapado de sudor, pero nunca la escuché quejarse. Había algo nuevo en ella, algo que no tenía antes: orgullo, no del dinero, no del apellido, sino de sí misma. Y eso era lo único que yo siempre había querido para ella. Una noche, mientras cenábamos un plato de lentejas que ella misma había preparado, me confesó que sentía vergüenza de cómo me trató aquel día en el restaurante. «No puedo dejar de pensar en la foto que subí, en lo cruel que fui contigo solo por querer encajar con gente que ni siquiera me conoce de verdad», le respondí con calma. «Yo también cometí errores a tu edad, pero los míos no quedaron grabados en redes sociales». Nos reímos. Fue la primera vez en mucho tiempo que reímos juntas sin máscaras ni reservas. Me acarició la mano y en ese gesto descubrí a mi nieta otra vez. Una de las cosas que más me conmovió fue verla ayudar a una compañera embarazada con los turnos más pesados, sin que nadie se lo pidiera. Se ofreció a cubrir sus fines de semana. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo: «Porque ella no puede permitirse parar. Y yo, gracias a ti, sí». Esas palabras me tocaron hondo. Sofía ya no estaba actuando por obligación, ni por cumplir con una condición. Estaba comenzando a comprender la red invisible que une a las personas cuando deciden apoyarse. Poco a poco, el resto del personal comenzó a apreciarla. No sabían quién era en realidad, pero sí sabían que era trabajadora, respetuosa y dispuesta a aprender. En la cocina le guardaban pan con aceite. En la lavandería le enseñaban trucos para quitar manchas difíciles. Se convirtió en una más. Y eso, en el fondo, era el mayor regalo que podía recibir: ser reconocida por su actitud, no por su sangre. Yo la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, sabiendo que el año que nos esperaba juntas sería más que una simple prueba. Una tarde de invierno, mientras llovía con fuerza, recibimos la visita inesperada de Alejandro. Venía con el rostro serio, cargado de preguntas y emociones mezcladas. Le abrí la puerta y lo abracé como si no lo viera desde hacía años, aunque solo había pasado un mes. Cuando vio a Sofía con el uniforme del hotel, fregando el suelo del vestíbulo, se quedó paralizado. Ella se acercó y le dijo: «Papá, estoy bien. Esto me está cambiando más de lo que imaginaba». Alejandro no supo qué responder. Solo se sentó en el sofá de la recepción y se quedó en silencio, observándonos. Más tarde, en privado, Alejandro me dijo que había tenido muchas noches de insomnio pensando en todo esto, que se sentía culpable por haber criado a una hija que no conocía el valor del trabajo y por haber permitido que la comodidad la alejara de sus raíces. Le aseguré que no era culpa de nadie, que muchas veces el mundo moderno nos arrastra sin darnos cuenta, y solo cuando se nos rompe algo, nos detenemos a mirar. «Tú fuiste un buen hijo», le dije, «y ahora tienes la oportunidad de ser un mejor padre». Nos abrazamos y sentí que algo entre nosotros también se estaba sanando.
Después de la visita de Alejandro, las semanas pasaron más rápido. El hotel seguía funcionando como siempre, con su ritmo sencillo pero constante. Sofía ya no necesitaba que le dijeran qué hacer. Era de las primeras en llegar y las últimas en irse. Empezó a ahorrar parte de su pequeño sueldo. Un día me dijo que quería usar ese dinero para hacer un curso de gestión hotelera. No quiero solo heredar, quiero construir también, me dijo. Y ahí supe que lo había logrado. Había sembrado una semilla nueva en tierra fértil. Al cumplirse 3 meses, Sofía ya no era la misma, pero tampoco yo. Vi en ella una transformación que me devolvió la esperanza. Entendí que, a veces, lo que parece una humillación puede ser el comienzo de una verdad más grande. No todos los días son fáciles. Hay momentos en los que aún se le escapa un gesto altivo, un comentario fuera de lugar, pero ahora sabe reconocerlo, pedir perdón y corregirse. Y eso para mí vale más que cualquier herencia. Una mañana cualquiera, mientras lavábamos sábanas a mano porque la lavadora se había estropeado, Sofía me preguntó si alguna vez me había sentido sola en todo ese camino. Me tomó por sorpresa. Nunca antes me había hecho una pregunta tan personal. Le respondí con honestidad. Muchas veces, sí, pero nunca me rendí, porque sabía que el esfuerzo de hoy era el bienestar de mañana. Ella asintió en silencio y siguió restregando con fuerza, como si en ese jabón quisiera borrar no solo las manchas, sino también las partes de sí misma que ya no quería cargar. Aquel día, mientras colgábamos la ropa en los tendederos del patio trasero, empezó a llover sin previo aviso. Las dos corrimos, riéndonos como niñas, intentando salvar lo que podíamos. Terminamos empapadas, con el cabello pegado al rostro y las manos frías, pero reímos como hacía años no lo hacíamos. Ese momento, simple y ridículo para cualquiera, fue uno de los más bellos que he vivido con ella. En esa risa compartida había algo puro, algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Complicidad. Al llegar a la habitación, temblando de frío, Sofía me preparó un té. Me lo sirvió en mi taza favorita, esa que tiene una grieta en el borde y que siempre he dicho que es más fuerte que parece. Me miró con ternura y dijo, como tú. Me reí, y aunque no dije nada, sentí cómo se me formaba un nudo en la garganta. Esa niña que antes solo sabía criticar, ahora me miraba con admiración. No por lo que tenía, sino por lo que había resistido. En los meses siguientes, fuimos creando una rutina que nos unía más que nunca. Por las mañanas trabajábamos juntas, por las tardes ella estudiaba, y por las noches cocinábamos alguna receta que yo le enseñaba. Aprendió a hacer pan casero, a zurcir calcetines, a remendar con hilo fuerte. A veces me preguntaba por historias del pasado. Otras veces, simplemente nos sentábamos a mirar el atardecer desde la ventana de la cocina. Nunca habíamos sido tan familia como lo éramos ahora, en esa vida sencilla y sin lujos. Un día recibimos a una mujer muy elegante en el hotel. Era una antigua conocida mía de los tiempos del segundo hotel. Alguien que sí sabía quién era yo. Me saludó con afecto y me dijo, «Isabel, no sabía que usted seguía activa en estos asuntos». Sonreí y le respondí, «Nunca he dejado de estarlo, solo cambié el enfoque». La mujer, al ver a Sofía fregando el suelo, arqueó una ceja. «¿Y esa chica?», preguntó. Le respondí con una sonrisa serena. «Esa chica es mi mayor inversión». La mujer no entendió del todo, pero Sofía sí, y eso bastó. Esa misma noche Sofía se sentó conmigo y me preguntó si, al finalizar el año, yo seguiría escondiendo mi identidad como dueña de los hoteles. Dije que no lo sabía, que eso ya no me importaba tanto. «¿Y a ti?», le pregunté. Ella respondió, «Tampoco. Ahora entiendo que el verdadero poder no está en que los demás sepan quién eres, sino en que tú sepas quién eres tú». Me emocionó oírla decir eso, porque, al final, ese era el objetivo. No que me admirara, sino que se descubriera a sí misma. A los 6 meses de su trabajo, el encargado del hotel me llamó aparte. Me dijo que, sin saber quién era realmente Sofía, había decidido ascenderla a encargada de turno por su responsabilidad y compromiso. Le respondí que no podía haber mejor decisión.
Sofía lloró al recibir la noticia. No por el cargo, sino porque, por primera vez, sentía que se había ganado algo por mérito propio. Fue uno de esos momentos en que una abuela siente que ya puede irse tranquila cuando llegue su hora. Con el tiempo, incluso los huéspedes frecuentes empezaron a notar el cambio. «¡Qué buena chica la nueva encargada!», decían. Algunos llegaban a dejarle propinas, escondidas entre las servilletas, y otros le agradecían su trato amable. Sofía no reveló nunca quién era. Jamás usó su apellido como escudo, ni su sangre como carta de presentación. Lo que mostró fue su carácter, su esfuerzo, su corazón, y eso la volvió grande. Mucho más grande que cualquier fortuna que pudiera heredar. En el 7º mes, ocurrió algo que no esperábamos. Una inspección sorpresa del grupo directivo de los hoteles. Era algo rutinario, pero los supervisores venían de la sede central, donde aún nadie relacionaba a Sofía conmigo. Cuando llegaron, la trataron como a cualquier otra empleada. Le hicieron preguntas difíciles, la observaron en su jornada completa y revisaron su trabajo con lupa. Al final del día, uno de ellos se acercó a mí y me dijo: «Esa joven tiene potencial. ¿Dónde la encontró?». Le respondí con una sonrisa y una mirada llena de orgullo. «La vida me la mandó». Sofía me confesó esa noche que estuvo a punto de decir quién era, que le dolió sentirse juzgada sin contexto, pero luego respiró hondo y decidió seguir con su promesa. «No me hace falta defenderme con tu nombre, abuela. Prefiero que me respeten por lo que hago». Esas palabras fueron como una caricia en el alma. Me hizo pensar en todo lo que había callado durante tantos años, en todo lo que guardé no por orgullo, sino por dignidad. Y ahora veía esa misma dignidad florecer en ella, sin que yo tuviera que imponerla. Con la llegada del verano, el hotel se llenó, el trabajo se duplicó y los turnos se hacían eternos. Aún así, Sofía no se quejaba. Organizó a los nuevos empleados, ayudó a redistribuir tareas y hasta propuso mejoras en los procesos que luego fueron adoptadas. El gerente me confesó que hacía años no veía a alguien tan comprometido. «Es como si llevara este oficio en la sangre», dijo. Yo me limité a asentir, con los ojos húmedos, sin decir que en efecto, así era. La sangre no siempre se hereda en silencio, a veces se demuestra en la acción. Fue durante una de esas noches agotadoras, mientras doblábamos sábanas juntas en la lavandería, que Sofía me miró fijamente y dijo: «¿Sabes qué he aprendido, abuela? Que servir no es rebajarse, que ayudar no es ser menos, que el trabajo honesto no se grita, se respeta». Me quedé en silencio un segundo, sintiendo cómo esas frases me atravesaban. Si alguien me hubiera dicho que esa niña engreída, que una vez me humilló por mi vestido, acabaría diciendo eso con los ojos llenos de verdad, no lo habría creído. Pero ahí estaba, frente a mí, y más viva que nunca. A los 9 meses, comenzamos a recibir cartas de recomendación de clientes frecuentes. Algunas hablaban del buen trato, otras de su sonrisa constante, y muchas de cómo les hacía sentir como en casa. Una mujer mayor incluso escribió: «Esa joven me recuerda a mí cuando era más fuerte». Guardamos cada una de esas cartas en una carpeta que Sofía tituló «El valor de lo invisible». Le pregunté por qué ese nombre, y me dijo: «Porque hay cosas que nadie ve, pero que valen más que todo el oro del mundo». Esa frase se quedó grabada en mi corazón. Llegado el 10º mes, Sofía pidió unos días libres para ir a visitar a su padre. Quería contarle todo, pero no con palabras. Quería mostrarle. Así que lo trajo al hotel y le pidió que se hospedara allí unos días, como un cliente más. Alejandro llegó algo escéptico, pero al ver a su hija en acción, trabajando sin descanso, sin privilegios, sin maquillaje ni poses, se le cayeron todos los prejuicios. Una noche me tomó del brazo y dijo: «Gracias, mamá, por haberla enseñado a ser mejor persona. Yo no lo logré solo». Le respondí: «No importa quién lo hizo. Lo que importa es que se hizo». A las pocas semanas, Alejandro volvió a su ciudad y Sofía retomó su rutina. Pero algo había cambiado en su mirada. Ya no era solo una joven trabajando por una condición testamentaria. Era una mujer transformada,
comprometida con su camino. Me dijo que cuando terminara el año, quería seguir, no solo en el hotel, sino en otros. Quería rotar, conocer cada rincón del negocio, entender cómo funcionaba todo desde abajo. Y entonces, sí, algún día dirigirlos. Pero con humildad, con respeto, con las manos que saben lo que es limpiar una habitación. Yo la escuchaba y sentía una paz que nunca antes había sentido. Porque más allá de la herencia, más allá del apellido, había logrado lo que todo ser humano desea en la vejez, ver florecer lo sembrado. Y aunque aún faltaban 2 meses para que se cumpliera el año, ya sabía que lo esencial se había cumplido. Sofía había encontrado su voz, y su voz ya no gritaba por atención, hablaba con hechos. En el mes 11, Sofía organizó una pequeña reunión para agradecer al personal del hotel por haberla recibido sin saber quién era realmente. Lo hizo en el comedor común, con comida casera que cocinamos juntas desde temprano. Preparó su famoso pastel de zanahoria, el que había aprendido de una compañera de cocina semanas antes. Cuando tomó la palabra frente a todos, temblaba un poco, pero su voz fue clara. Gracias por no tratarme como una nieta rica ni como una extraña. Gracias por enseñarme lo que no se aprende en casa, ni en redes, ni en libros. La mayoría de los empleados aplaudió sin entender del todo, pero conmovidos por sus palabras. Algunos sabían que había algo más en ella, pero ninguno había imaginado que era la heredera de la cadena hotelera donde trabajaban. Sofía no quiso revelar nada más. Me dijo que, si algún día lo sabían, sería porque lo descubrían por sí solos, no porque ella lo gritara. El respeto que me he ganado aquí no quiero mancharlo con un apellido. Quiero que me recuerden por mi actitud, no por mi sangre, me dijo esa noche, mientras lavábamos los platos juntas. Fue en ese mismo mes que comenzamos a recibir ofertas para vender el hotel. Al parecer, una cadena extranjera estaba interesada en comprar varios establecimientos de la zona, y el nuestro estaba en la lista. Cuando Sofía se enteró, me pidió que no aceptara ninguna oferta sin hablarlo con ella. Ahora entiendo por qué no vendiste nunca. Esto no es solo ladrillos y camas, es historia, es esfuerzo, es familia. Le sonreí y le dije que jamás lo habría vendido sin su consentimiento. Ese hotel ya era parte de su alma. Lo había conquistado con sudor, no con papeles. A pocas semanas de cumplirse el año, Sofía comenzó a preparar una especie de informe. No era obligatorio. Nadie se lo pidió, pero ella quiso registrar todo lo que había aprendido. Hacía esquemas, analizaba procesos, anotaba ideas de mejora y escribía pequeñas reflexiones personales al final de cada página. Una de ellas me la leyó en voz alta. Aprender a limpiar un baño con dignidad es tan importante como dirigir una empresa, porque quien entiende lo primero sabrá hacer lo segundo sin pisar a nadie. Sentí que esa frase debía enmarcarla. El día que se cumplió el año, no hubo ceremonia, ni discursos, ni festejos. A propósito, nos levantamos temprano, como siempre, tomamos café y fuimos al hotel a cumplir el turno. Nadie sabía que ese día cerraba un ciclo. A mitad de la jornada, Sofía se acercó a mí y me entregó una cajita pequeña. Adentro había un broche dorado con una piedra verde, igual al que yo usaba en mis años de juventud y que había perdido décadas atrás. Lo mandé a hacer igual, para que recuerdes que no se perdió. Solo estaba esperando el momento de volver. Lloré sin vergüenza. Esa noche, en la habitación que aún compartíamos, me preguntó si ya estaba lista para hacer pública la verdad. Me tomó unos segundos responder. Le dije que sí, pero solo si ella también lo sentía. Que no lo hacíamos por venganza ni por aplausos, sino por cerrar una etapa. Y entonces, escribimos juntas una carta. No para redes sociales, sino para nuestra familia. Contábamos todo. El secreto, el proceso, la condición y, sobre todo, la transformación. Le pedimos a Alejandro que reuniera a la familia para leerla juntos. La reunión fue en casa. Alejandro leyó la carta con voz pausada, emocionado. Nadie interrumpió. Sofía estaba sentada a mi lado, con las manos entrelazadas con las mías. Cuando terminó la lectura,
Hubo un largo silencio. Luego su tía, que nunca había sido muy cercana a nosotras, se levantó y dijo: «Yo también me habría burlado de ese vestido, pero ahora sé que no tenía ni idea de lo que estaba viendo». Fue su forma torpe de pedir disculpas. Y la aceptamos, porque a veces el orgullo también se aprende a tragar. Después de la reunión, Alejandro me abrazó como no lo hacía desde que era niño. «Gracias, mamá, por todo, pero sobre todo, por enseñarnos que nunca es tarde para formar a alguien». Yo le respondí que la vida me había dado muchos regalos, pero ninguno tan valioso como ver crecer el corazón de mi nieta. Porque el dinero se hereda, sí, pero la dignidad, esa se siembra con paciencia. Y a mí me bastaba con haber visto florecer lo que tanto me costó cultivar. A la mañana siguiente de aquella reunión familiar, me desperté más liviana que nunca. Caminé descalza por la cocina, preparé café como de costumbre y miré por la ventana los primeros rayos del sol acariciar los olivos. Sofía se levantó poco después, aún despeinada, y me abrazó por detrás sin decir nada. Permanecimos así un rato largo, en silencio. Era como si el aire entre nosotras se hubiera vuelto más limpio, más claro, más sincero. Ya no había nada oculto, ninguna carga pendiente, solo nosotras, como siempre debimos haber sido. En los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de familiares que se habían enterado por Alejandro de toda la historia. Algunos con sorpresa, otros con curiosidad, y unos pocos con una incomodidad que no se molestaban en disimular. «¿Y por qué nunca lo dijiste?», me escribieron varios. Yo no respondí a todos, solo a quien preguntó con el corazón abierto. A esos les conté que no había querido criar a una familia que amara el dinero. Quise criar a personas que amaran el esfuerzo, el trabajo y el respeto. No todos entendieron, y eso también está bien. Sofía, por su parte, decidió seguir trabajando en el hotel, pero ahora desde otro lugar. Le ofrecí oficialmente un puesto como subdirectora de operaciones, y aunque dudó al principio, aceptó con una condición. Quería empezar con una rotación completa por los otros 6 hoteles. Quiero conocer cada rincón, cada historia, cada persona detrás de esos muros. Solo así podré liderar con justicia, me dijo. Y acepté, emocionada de ver que mi legado no solo tenía una heredera, sino también una constructora activa. Antes de mudarse temporalmente al siguiente hotel, Sofía organizó una cena de despedida en el primero. Invitó a todos los empleados, incluso a aquellos que solo habían trabajado allí por temporada. Hubo música, comida y muchos abrazos. En su pequeño discurso agradeció por la paciencia, por las enseñanzas, por los errores que le permitieron crecer. Y cerró diciendo: «Este lugar me devolvió a mí misma, me quitó el maquillaje del alma y me mostró quién era cuando nadie miraba». Algunos lloraron, otros aplaudieron. Yo simplemente la miré como se mira a alguien que acaba de nacer de nuevo. La transición a los otros hoteles no fue sencilla. Cada uno tenía su propio ritmo, su propio equipo, sus propias sombras. Sofía enfrentó resistencias, críticas y algunos prejuicios. Algunos empleados la veían como una niña rica queriendo jugar a ser pobre. Pero ella no se quebró. Les mostró sus manos con callos, sus historias de madrugadas, y poco a poco fue ganándose su lugar. No con discursos, sino con presencia, con entrega, con una ética silenciosa, pero firme. Mientras ella recorría ese camino, yo me dediqué a algo que había postergado por años: escribir. Empecé a redactar mis memorias, no con intención de publicar, ni de presumir, solo para dejar un testimonio, de los días buenos y malos, de las veces que dudé, de las veces que gané, y sobre todo, de las veces que me levanté cuando nadie me vio caer. Sofía me animó a seguir, me trajo cuadernos nuevos y me decía: «Algún día, tus palabras van a ayudar a otras mujeres como tú». Tal vez tenía razón. En uno de sus viajes de trabajo, Sofía conoció a una joven inmigrante que limpiaba habitaciones en el tercer hotel. Se hicieron amigas rápidamente. La chica tenía una historia difícil, con una hija pequeña y una vida de lucha. Sofía, en lugar de compadecerla, le ofreció acompañamiento real, formación interna,
horarios flexibles y la oportunidad de aprender otros roles. Me llamó emocionada para contarme: ahora entiendo lo que hiciste tú con la señora Luisa cuando yo era niña, y no entendía por qué le dabas de comer en casa. Y sí, era eso, las pequeñas acciones que cambian vidas. Pasado 1 año y medio desde aquel día de la graduación, la transformación de Sofía era irreversible. Ya no se hablaba de herencia ni de dinero. Se hablaba de propósito, de impacto, de comunidad. Yo la veía tomar decisiones, liderar equipos, defender empleados, y todo eso con la misma humildad con la que una vez me pidió perdón con los ojos. El vestido verde seguía colgado en mi armario. No lo volví a usar, pero ya no me dolía mirarlo. Ahora lo veía como una bandera, la que marcó el día en que mi nieta y yo nos reencontramos. Un día, mientras regábamos los geranios del patio trasero, Sofía me preguntó si alguna vez me había arrepentido de guardar el secreto durante tantos años. Me quedé pensativa unos segundos. No me arrepiento del silencio, Sofía, le dije, pero sí me duele el tiempo que nos perdimos por culpa de él. Ella bajó la mirada y me respondió con voz suave: yo también me arrepiento, abuela, de no haberte mirado como debía, de no haberte escuchado. Fue una conversación corta, pero suficiente para sanar otra capa de nuestra historia. En uno de sus días libres, Sofía decidió visitar su antiguo instituto. Fue sola, sin avisar a nadie. Me contó después que se sentó en una de las bancas del patio y vio pasar a los nuevos estudiantes con sus móviles, sus marcas de ropa y sus risas superficiales. No los juzgó, solo se vio reflejada en ellos. Al regresar me dijo: ahora entiendo lo ciega que estaba. Yo no era mala, solo estaba perdida. Le respondí que todos nos perdemos alguna vez, pero no todos eligen volver. Y ella, sin duda, había vuelto, de una forma tan entera que me emocionaba. 1 mes más tarde, una revista local quiso hacer un reportaje sobre la cadena de hoteles y la historia detrás de su fundación. Por primera vez, Sofía aceptó hablar, públicamente, no como heredera, sino como parte activa del equipo. En la entrevista, cuando le preguntaron por su rol, respondió: yo no heredé un imperio, heredé una historia de lucha que decidí vivir en carne propia. Mi abuela me dio la oportunidad de entender lo que significa construir con las manos antes de mandar con la boca. Las palabras resonaron por días entre quienes nos conocían. La nota fue publicada con una foto de las dos, sentadas en la recepción del primer hotel, con el uniforme puesto y sonriendo de verdad. No era una sonrisa de portada. Era la sonrisa de 2 generaciones que aprendieron a respetarse y a escucharse. Después de la publicación, muchas mujeres del pueblo me paraban en la calle. Algunas me decían que ojalá hubieran tenido el coraje de guardar un secreto así. Otras me confesaban que habían renunciado a sus sueños por miedo o por culpa. Yo solo les respondía: nunca es tarde, nunca. Pasado un tiempo, decidimos organizar un evento privado para homenajear a las empleadas más antiguas de los hoteles. Fue idea de Sofía, que insistió en darles el protagonismo que merecían. Hubo aplausos, regalos sencillos y muchas lágrimas. Una de ellas, Rosario, tomó el micrófono y dijo: trabajar con Isabel fue mi escuela, pero ver a Sofía tomar el relevo me devolvió la fe en que lo que sembramos no se pierde. Fue un momento tan profundo que no hubo necesidad de cerrar con discursos. Cerramos con abrazos, con gratitud, con verdad. Aquel evento marcó, después, un antes y un... A partir de entonces, Sofía comenzó a implementar cambios reales en la estructura interna. Más formación, mejores horarios para madres solteras, programas de bienestar emocional para el personal. No era solo una jefa, era una líder que escuchaba, que conocía los nombres de todos, que preguntaba por sus familias, que recordaba cumpleaños y daba las gracias de verdad. Yo la observaba desde lejos y a veces no podía creer que esa fuera mi nieta, pero lo era, en cuerpo, alma y convicción. Durante una de nuestras charlas nocturnas, le pregunté si había perdonado del todo a la Sofía que fue. Se quedó callada un rato, pensativa, y luego me dijo: sí,
Pero no la olvido, porque esa versión mía me recuerda de dónde vengo. Y sin ese contraste, no valoraría lo que soy hoy. Me pareció una respuesta sabia, mucho más de lo que yo habría dicho a su edad. Entonces comprendí que, aunque yo sembré las primeras semillas, ella había regado su propio crecimiento con esfuerzo propio. Y eso la hacía aún más fuerte. Con el tiempo, empezó a recibir invitaciones para dar charlas en escuelas y universidades. No hablaba como empresaria ni como influencer. Hablaba como alguien que había aprendido desde el suelo. Literalmente, contaba su historia sin adornos, sin vergüenza, sin culpa. En una de esas charlas, una chica del público se levantó llorando y le dijo: «Gracias, porque pensaba que era tarde para cambiar, y ahora sé que no». Cuando Sofía me contó eso, le dije: «Ahora estás haciendo lo que siempre quise, inspirar sin imponer, y eso no lo enseñan los libros». Hubo un día, en particular, que nunca voy a olvidar. Estábamos en el segundo hotel, supervisando unas reformas, cuando una joven del personal se desmayó en plena recepción. Sofía fue la primera en reaccionar. Corrió, la sostuvo con delicadeza, pidió ayuda médica y luego se quedó a su lado durante horas en el hospital. No era su responsabilidad directa, ni estaba en su horario, pero no le importó. Al regresar me dijo: «Un día, aunque no me cayera físicamente, y alguien como tú me sostuvo sin hacer preguntas». Sentí un nudo en la garganta. Ese era el eco de mi legado. Cada vez que visitábamos un nuevo hotel, Sofía se aseguraba de que lo primero que conociera fuera el cuarto de descanso del personal. Decía que ese lugar revelaba más sobre la empresa que cualquier oficina elegante. Si el cuarto estaba sucio, oscuro o descuidado, lo reformaba. Si faltaban sillas cómodas o tazas limpias, las compraba ella misma. El descanso digno también es parte del trabajo digno, repetía como un mantra. Y ver cómo esas pequeñas acciones cambiaban el ánimo del equipo me llenaba de un orgullo callado, pero inmenso. Alejandro, mi hijo, comenzó a visitarnos con más frecuencia. A veces solo venía a compartir un café. Otras veces se quedaba un fin de semana entero ayudando con tareas administrativas. Verlo colaborar con su hija en igualdad, sin jerarquías ni exigencias, fue otro regalo que no esperaba recibir tan tarde en la vida. Una tarde, mientras acomodábamos cajas en la bodega, me dijo: «Gracias por haber hecho esto sin decírmelo. Si lo hubieras dicho, tal vez no habría entendido». Lo abracé. A veces, el silencio también es una forma de sembrar entendimiento. En uno de esos encuentros, le mostré a Alejandro mis escritos, las memorias que había comenzado durante los meses que Sofía trabajaba en el primer hotel. Las leyó en voz baja, durante horas. Al final me dijo: «Tienes que publicar esto, mamá. No es solo tu historia. Es la historia de muchas mujeres que nadie ha querido escuchar». Dudé al principio. No me sentía escritora, pero sus palabras me convencieron de que a veces basta con contar la verdad para hacer que otros despierten. Así que empecé a trabajar en ello con más disciplina. Una editorial pequeña aceptó el manuscrito después de leer solo los primeros capítulos. Dijeron que la voz era auténtica, que había una humanidad sin filtros en cada página. Cuando me dieron la primera prueba impresa, me temblaban las manos. Sofía lo sostuvo entre sus dedos como si fuera un trofeo. «Este libro no lo voy a prestar a nadie. El que quiera leerlo, que lo compre», dijo riendo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que viví, lo bueno y lo malo, tenía un propósito más allá de mí. La publicación del libro trajo consigo más entrevistas, algunas invitaciones a ferias locales y, lo más emocionante, cartas. Muchas cartas. Mujeres mayores que escribían desde pueblos pequeños, desde ciudades donde nadie las ve. Me contaban sus vidas, sus secretos guardados, sus dolores. Algunas me decían que, gracias a mí, habían decidido volver a estudiar, o abrir un negocio, o simplemente perdonarse. Cada carta era un espejo que me devolvía un reflejo más grande del que jamás imaginé tener. Sofía empezó a acompañarme a casa algunas de esas presentaciones.
Se quedaba sentada entre el público, silenciosa, y al final me abrazaba con fuerza. Nunca quiso protagonismo. Decía que el escenario era mío, pero yo sabía que gran parte de esa historia le pertenecía. Sin su burla, sin aquel vestido, tal vez nunca habría llegado el día en que mi voz saliera del silencio. A veces, la herida es el inicio del camino, y ella, sin saberlo, había sido la chispa de mi renacimiento. Una noche, mientras cenábamos solas en casa, me preguntó qué había sentido exactamente el día de su graduación, cuando se burló de mí delante de todos. Me costó responder. Le dije la verdad. Me dolió como nunca me había dolido nada. No por el vestido ni por lo que dijiste. Me dolió que no me vieras, que me miraras como a una carga, como a una reliquia que estorba. Sofía se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. No por remordimiento, sino por comprensión, porque ahora, por fin, podía ver con los ojos del alma. Después de aquella conversación tan íntima, algo se afianzó entre nosotras. Ya no había grietas, ni silencios incómodos, ni gestos contenidos. Empezamos a hablarnos con total transparencia, como dos mujeres que se han encontrado después de haber estado extraviadas dentro de la misma familia. Desde entonces, cada gesto de Sofía llevaba una intención clara: reparar, aprender, honrar, y cada gesto mío también: confiar, soltar, agradecer. Era como si estuviéramos escribiendo una segunda historia, pero esta vez juntas, sin secretos. Unos meses después, se cumplió 1 año desde la publicación del libro. Para celebrarlo, la editorial organizó un evento en Mientmostiesellan, el auditorio de la ciudad. No era nada ostentoso, pero estaba lleno de mujeres mayores, muchas de ellas con sus nietas. Cuando subí al escenario, vi entre el público varias cabezas canosas y manos entrelazadas con manos jóvenes. Pensé en cuánto había cambiado todo desde aquella noche de graduación. Pensé en el vestido verde, en la risa cruel, en el silencio que elegí, y entendí, allí mismo, que todo había valido la pena. En mi discurso hablé de las cosas que no se enseñan en las escuelas ni se ven en televisión. Hablé de las decisiones invisibles que una mujer toma sola, entre 4 paredes, cuando nadie aplaude ni valida. Hablé de los secretos que no nacen del egoísmo, sino de la necesidad de proteger lo que uno ama. Y hablé de mi nieta, sin decir su nombre, como una semilla que un día cayó torcida, pero que supo enderezarse buscando el sol. Al terminar, la ovación fue larga, pero lo más valioso fue ver a Sofía secándose las lágrimas en la primera fila. Después del evento, muchas jóvenes se acercaron a hablar con ella. Le preguntaban cómo había sido el proceso, si había dolido, si se había sentido sola, si valía la pena pasar por todo eso. Sofía, con una serenidad que solo se gana a través del trabajo honesto, les decía que sí, que dolía, pero que no hay dolor más noble que el que lleva al cambio verdadero, y que, si alguna vez dudaban de su camino, recordaran que aún están a tiempo de hacer las cosas distintas. Vi en sus palabras un eco de las mías, pero con una voz nueva, fresca y propia. Volvimos a casa esa noche en silencio. El aire estaba tibio y el cielo despejado. Caminamos un rato antes de entrar, yo con pasos lentos, ella cuidando que no tropezara. Me ofreció su brazo, como tantas veces yo se lo ofrecí a ella cuando era niña. Fue un gesto simple pero lleno de simbolismo. En esa caminata comprendí que el ciclo se había cerrado. Ya no era solo una historia de redención, era una historia de transmisión, de legado, de transformación mutua. Tiempo después, Sofía me propuso crear una fundación con parte de los ingresos de los hoteles. Quería apoyar a mujeres mayores que, como yo, hubieran trabajado toda su vida sin reconocimiento, sin pensión justa, sin voz. Quería ofrecer becas para que aprendieran oficios, ayudas para que emprendieran pequeños negocios y, sobre todo, espacios donde se sintieran vistas. No tuve dudas. Le dije que sí, y así nació la Fundación Isabel Torres, no en mi honor, sino en nombre de todas las que alguna vez fuimos invisibles,
La inauguración de la fundación fue uno de los días más emocionantes de mi vida. No por el acto, ni por los discursos, sino por las personas que vi llegar. Mujeres con delantales, con arrugas profundas, con miradas firmes. Mujeres que llevaban una vida entera a cuestas y que por primera vez sentían que alguien pensaba en ellas. Sofía abrió el acto diciendo: «Hoy honramos a las mujeres que construyeron el mundo en silencio. Y desde hoy, su silencio también tendrá micrófono». Y yo, sentada en primera fila, sentí que había vivido para ver ese milagro. Después del acto, una señora se me acercó con una libreta en la mano. Me dijo que llevaba años escribiendo sus memorias, pero que siempre las guardaba porque... ¿Quién va a querer leer esto, señora? Le tomé las manos y le dije: «Yo sí quiero». Y muchas más también. Me dejó su cuaderno, temblando, y se fue con los ojos brillantes. Ese fue el verdadero premio de toda esta historia. Convertir mi propio dolor en puente para otras. Y todo, absolutamente todo, empezó con un vestido verde y una burla. Con el paso del tiempo, la fundación se convirtió en mucho más que una organización. Fue una red de apoyo real. Mujeres que nunca se habían atrevido a levantar la voz, ahora compartían sus historias en pequeños encuentros semanales. Algunas aprendían a usar una computadora por primera vez, otras se atrevían a vender sus pasteles en el mercado, y muchas simplemente encontraban consuelo en la compañía de otras que entendían lo que significaba haber sido ignorada tanto tiempo. Sofía asistía a cada sesión con humildad. No hablaba como jefa, hablaba como nieta, como aprendiz. Uno de los proyectos más emocionantes fue cuando organizamos una exposición con objetos personales donados por las participantes. Delantales viejos, fotos, cartas, utensilios de cocina. Cada objeto tenía una historia. Sofía decidió incluir mi vestido verde, el mismo de aquella cena de graduación. Lo colgamos en una esquina con una placa que decía: «Este vestido fue motivo de burla, pero también fue el inicio de una revolución íntima». Muchas se detuvieron a mirarlo. Algunas lo tocaron con cuidado, como si estuvieran reconociéndose en él. Durante la exposición, una joven periodista se acercó a entrevistarnos. Me preguntó si pensaba que el dolor era necesario para generar cambio. Le respondí sin titubear: «El dolor no es necesario, pero a veces es el único lenguaje que nos obliga a despertar. Lo importante no es sufrir, sino qué haces con ese sufrimiento». Más tarde, cuando le conté esto a Sofía, me dijo que esa frase debía estar escrita en la entrada de la fundación. Y así fue. Semanas después, se mandó a hacer un letrero de madera con esas palabras grabadas. Las actividades de la fundación comenzaron a extenderse por otros pueblos. Recibíamos cartas de lugares que ni sabíamos ubicar en el mapa. «Queremos una sede aquí», nos decían. Y aunque no teníamos todos los recursos, Sofía encontró la manera de crear alianzas con organizaciones locales, conseguir apoyo de empresas y mover hilos sin venderse. Cada expansión era una victoria silenciosa. Cada mujer que se sentía capaz, una joya recuperada. Yo observaba ese crecimiento con el mismo asombro con el que miraba florecer los olivos en primavera. Alejandro, al ver el impacto que la historia familiar había generado, decidió escribir también. No un libro, sino un artículo que fue publicado en una revista nacional sobre paternidad. En él contaba su experiencia como hijo de una mujer silenciosa y como padre de una joven transformada. Mi madre me enseñó a resistir, mi hija me enseñó a evolucionar, y ambas lo hicieron sin imponer nada, solo viviendo con coherencia. Fue una pieza breve, pero sincera. Cuando la leí, lloré, porque entendí que incluso lo que no supe decir como madre, él lo había comprendido como hombre. Un día, ya en otoño, Sofía me llevó a visitar un pequeño terreno cerca del primer hotel. Me dijo que tenía un plan: construir allí una casa sencilla, con jardín y porche, para que yo pudiera vivir tranquila, cerca de todo lo que habíamos levantado juntas. No quiero que te vayas nunca de tu casa actual si no lo deseas, pero si alguna vez te sientes sola, esta puerta siempre estará abierta. Le respondí con un abrazo largo. Más que la casa,
Lo que me conmovió fue el gesto. Querer cuidar sin imponer, ofrecer sin obligar. A veces me despierto pensando en todo lo que cambió desde aquella cena de graduación. Recuerdo el instante exacto en que Sofía me humilló, la sensación del silencio denso en la mesa, el calor en mi rostro. Pero ahora, ese recuerdo ya no duele. Es como una cicatriz que dejó de arder. Solo queda la marca, como prueba de que algo se rompió, pero también sanó. Si no hubiera vivido ese momento, tal vez nunca habría hablado. Tal vez Sofía nunca habría cambiado. A veces, las cosas que parecen una tragedia son solo el prólogo de una redención. Y cada vez que alguien me pregunta si volvería a hacer todo igual, no dudo. Sí, volvería a guardar silencio. Volvería a trabajar en secreto. Volvería a usar ese vestido viejo. Porque no fue solo una prenda, fue un símbolo. Y aunque el mundo no lo entienda, nosotras sí lo entendemos. Porque ese vestido tejió una nueva versión de nosotras mismas. Y lo que empezó como una herencia de hoteles, terminó siendo, en verdad, una herencia de conciencia. De verdad y de amor real. Una tarde mientras paseábamos por la plaza del pueblo, Sofía me pidió que le contara más sobre mis primeros años en el taller de costura. Nunca antes me lo había preguntado. Le hablé de las madrugadas frías, del sonido constante de la máquina, de los dedos entumecidos y del olor a tela nueva mezclado con café viejo. Le conté que hubo meses en los que comía solo pan con aceite para ahorrar, que hubo encargos que nunca se pagaron y que hubo días en los que solo seguía adelante por imaginar el futuro que quería para Alejandro. Ella escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de respeto. Después de esa conversación, Sofía quiso recuperar el taller. El local seguía cerrado, con la persiana oxidada y las ventanas sucias. Me propuso abrirlo de nuevo, no como negocio, sino como espacio comunitario para mujeres que quisieran aprender a coser, tejer o simplemente compartir. Quiero que el lugar donde tú resististe ahora sea un lugar donde otras puedan reconstruirse. Acepté conmovida. Me pareció poético que el sitio donde me forjé también sirviera para moldear nuevas historias. Reabrir el taller fue una experiencia profundamente emotiva. Cada rincón tenía memoria. El rincón donde me sentaba a llorar en silencio, la repisa donde guardaba los hilos por color, el calendario amarillento aún colgado en la pared. Sofía pintó las paredes con sus propias manos. Colocó una mesa grande en el centro, trajo máquinas nuevas y también dejó una antigua, como símbolo. En la inauguración, yo no pude contener las lágrimas. Nunca imaginé que ese lugar volvería a respirar vida, pero lo hizo, y con fuerza. Una de las primeras mujeres que llegó al taller fue Carmen, una viuda de 60 años que había dejado de coser cuando su esposo murió. Se sentó frente a una de las máquinas con miedo, temblando. Sofía se acercó y le dijo: «Mi abuela también temblaba, pero ahora sus manos sostienen a muchas más». Carmen sonrió tímidamente y comenzó a pedalear. A los pocos minutos, sus puntadas eran firmes. Esa imagen me hizo entender que el legado no se hereda con discursos, sino con gestos repetidos, como hilos que se cruzan hasta formar un tejido fuerte. El taller se llenó de vida con el tiempo. Mujeres de distintas edades venían a aprender, otras a enseñar, y muchas simplemente a estar. Se volvió un refugio sin juicio, sin etiquetas. Algunas traían a sus nietas, y Sofía se sentaba con ellas a hablar de todo, de moda, de redes, de autoestima, de frustraciones. A veces las veía reírse como si fueran hermanas. Otras veces lloraban juntas, y cada una de esas escenas era una semilla plantada en tierra fértil. El taller, como la fundación, no era un espacio físico, era un abrazo sostenido. En una ocasión, una adolescente con problemas de conducta fue enviada por una orientadora escolar para probar algo diferente. Al principio entró al taller con los brazos cruzados y una mirada desafiante, pero en cuanto tocó una máquina, algo cambió en su expresión. Con el tiempo comenzó a llegar sola, antes del horario. Se ofrecía para ayudar, hacía preguntas, incluso trajo su propia tela.
Sofía me dijo al oído: «Este lugar sana, abuela. No lo olvides». Y tenía razón. No sanaba con milagros, sino con tiempo, con paciencia, con presencia. Empezamos a recibir donaciones anónimas. Una máquina nueva por aquí, cajas de telas por allá. Algunas personas incluso ofrecían su tiempo para dar talleres de bordado, reciclaje, costura para hombres. Se volvió una especie de pequeño mundo donde la dignidad era el hilo conductor. Yo pasaba allí las tardes, tomando té con las demás, ayudando a enhebrar agujas con mis manos viejas pero firmes. Nunca imaginé que a los 78 años viviría un renacimiento tan completo, pero así fue. El final de mi vida se convirtió, de pronto, en su punto más alto. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los olivos, Sofía me mostró un cuaderno donde había anotado frases que escuchaba en el taller. Las quiero convertir en un mural, para que todas vean que lo que dicen importa. Leí algunas. Nunca es tarde para remendar lo que duele. Aquí no se juzga el hilo, solo el intento. El silencio también cose. Me emocioné tanto que no pude hablar. Solo la abracé. Ese mural, semanas después, se pintó en la pared principal. Y cada vez que lo leo me digo a mí misma, todo valió la pena. Una mañana de invierno, desperté con un dolor leve en el pecho. Uno de esos que no alarman, pero tampoco se ignoran. Fui al médico por insistencia de Sofía. Y tras varios estudios, me detectaron una afección cardíaca que requería control constante. No era grave, pero tampoco podía hacerme la valiente como antes. Sofía se lo tomó con serenidad, pero yo noté en sus ojos ese brillo silencioso del miedo. «No tienes que preocuparte, hija. Estoy bien. Solo que el cuerpo, como la tela, también se desgasta con los años». Me sonrió, aunque con los labios apretados. Desde ese día, Sofía comenzó a organizar mis horarios sin que yo me diera cuenta. Me dejaba descansos largos en la tarde, preparaba mis comidas con esmero, y cuando yo insistía en barrer el patio, ya lo encontraba hecho. No me hablaba de la enfermedad, pero todo en su conducta me decía: «No quiero que te vayas todavía». Y yo, aunque no lo decía en voz alta, pensaba lo mismo, no por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. Un fin de semana, organizamos una merienda especial en el taller. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por allí desde la reapertura. Fue como un reencuentro de almas. Hubo música, pan casero, bordados, colgados como banderines y muchos abrazos. Al final, Sofía pidió la palabra y dijo: «Si mi abuela no hubiera guardado silencio durante tantos años, quizás yo no estaría aquí. Pero hoy entiendo que su silencio era una forma de construir y que, a veces, lo que no se dice también forma parte del amor». Yo no pude evitar llorar frente a todas. Esa noche, ya en casa, mientras cenábamos una sopa caliente, le dije algo que llevaba tiempo guardando. «Si un día ya no estoy, quiero que recuerdes esto. Nunca fuiste la nieta que me decepcionó. Solo fuiste una niña aprendiendo a mirar. Y aprendiste, Sofía. Aprendiste como nadie». Me tomó la mano con fuerza y por un momento sentí que el tiempo se detenía. No era tristeza, era gratitud. Era la certeza de que, pase lo que pase, ella va a seguir tejiendo dignidad con sus propias manos. Las semanas pasaron tranquilas. Empecé a escribir una segunda parte de mis memorias, esta vez sobre el taller, la fundación y las historias que fuimos recogiendo. Sofía me ayudaba con las ediciones, revisaba los textos y a veces sugería títulos para los capítulos. Uno de sus favoritos era «Costuras que no se ven». Decía que ahí estaba el verdadero poder, en las uniones invisibles, en los lazos silenciosos que nos sostienen incluso cuando creemos estar solas. Me pareció perfecto, porque así ha sido esta historia. Una costura lenta, resistente y profunda. Un día, una antigua compañera de mi juventud vino a visitarnos desde Málaga. La veía desde Dolores, que ambas teníamos poco más de 20 años. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado. Le mostré el taller, le hablé de Sofía, de los hoteles, de la fundación. Cuando se enteró de todo lo que habíamos hecho,
Se quedó callada por un rato y luego dijo: «Tú tejiste tu libertad, Isabel, y ahora la estás repartiendo como abrigo». Fue una de las frases más hermosas que me han dicho en la vida, y se me quedó grabada en el alma. Sofía, que escuchaba desde la cocina, se acercó y le fue dijo a Dolores: «Gracias, porque eso es lo que ella es para todas nosotras. Un abrigo, un refugio, una raíz». Y yo, sin poder con tanta emoción, les pedí que pararan, que me iban a hacer llorar otra vez. Pero era un llanto bueno, uno que limpia, que confirma, que abraza, porque a veces las palabras también acarician. Y esa tarde me sentí acariciada por generaciones enteras de mujeres que, aunque no conozco, están conmigo. En otra de nuestras caminatas lentas por el pueblo, Sofía me preguntó si había algo que me hubiera faltado por hacer en la vida. Lo pensé unos segundos y le respondí: «No, todo lo que soñé ya lo viví, incluso cosas que nunca imaginé, como verte así, tan tú, tan fuerte. Si mañana me voy tranquila». Ella se detuvo y me abrazó sin decir nada. Y en ese silencio compartido, entendí que no hacen falta grandes logros para sentirse completa. A veces, basta con saber que sembraste bien. Una mañana de primavera, mientras el taller olía a lavanda y pan recién horneado, recibimos la visita de un grupo de adolescentes del instituto local. Era una actividad organizada por la Fundación para Conectar Generaciones. Las jóvenes estaban inquietas, algo escépticas, pero bastó que Sofía les contara cómo empezó todo. La burla, el vestido, el trabajo silencioso, para que el ambiente cambiara. Muchas se acercaron al final, preguntando cómo podían ayudar, cómo podían aprender. Una de ellas incluso le pidió a Sofía que le enseñara a coser su propia ropa, para no depender de lo que imponen en Internet. Nos miramos y sonreímos. Esa era la semilla. Ese mismo día, Sofía me propuso algo que me hizo reír y llorar a la vez. Quería hacer una línea de ropa inspirada en las historias del taller. No para vender en masa, sino para usar en los hoteles, para vestir al personal con diseños que contaran algo. Cada uniforme llevaría una frase bordada, una palabra, un recuerdo. Quiero que cada trabajador lleve puesta su dignidad, que sienta que su ropa también los representa. Yo me emocioné tanto que me ofrecí a hacer yo misma los primeros diseños. Y así, una idea que nació de una herida, se convirtió en una declaración de respeto. En el aniversario número 2 desde que Sofía empezó a trabajar en el primer hotel, hicimos una ceremonia sencilla pero profunda. No hubo grandes luces ni cámaras, solo la gente que había sido parte real de esta transformación. En el centro del salón, colocamos el vestido verde en un maniquí, ya no como símbolo de vergüenza, sino como emblema de renacimiento. Cada invitado escribió en pequeños papeles lo que significaba para ellos esta historia, y los fuimos pegando alrededor del maniquí. Al final del acto parecía una flor hecha de palabras. Uno de los papeles decía: «Gracias por enseñarme que el amor también puede ser firme». Otro decía: «A veces lo que parece un castigo es solo una lección envuelta en dolor». Y otro, más simple pero igual de poderoso: «Ahora entiendo a mi abuela». Leímos cada uno en voz alta. Mientras lo hacíamos, sentí que estábamos tejiendo una red invisible de comprensión entre generaciones que durante tanto tiempo habían estado separadas por el ruido del orgullo o el miedo. Sofía me abrazó fuerte al terminar la ceremonia y me susurró: «Abuela, hoy sé que no solo me cambiaste la vida a mí, cambiaste muchas, y aún no terminas». Le respondí con una sonrisa. Eso es lo hermoso de coser bien. Las costuras siguen firmes incluso cuando ya no estamos ahí para verlas. Esa noche dormí profundamente, como hace años no lo hacía, porque entendí que, aunque mi cuerpo empiece a dar señales de fatiga, mi huella está viva, y eso me basta. En los días siguientes, nos llegaron mensajes de otras abuelas, de otros pueblos, de otros países, mujeres que habían visto el vestido en redes, que habían leído el libro, que se habían enterado del mural o de los talleres. Algunas querían replicar la idea, otras solo querían contarnos su historia. Y Sofía,
con la misma paciencia que yo tuve con ella. Les respondía una por una. Escuchaba, aconsejaba, agradecía. Verla hacer eso era como ver a mi reflejo, pero más alto, más fuerte, más libre. Una tarde, mientras llovía suavemente, me senté frente al espejo con el vestido verde en las piernas. Lo acaricié como si fuera una piel antigua, una memoria viva, y pensé en cuántas veces lo había escondido, cuántas veces lo guardé con vergüenza, como si fuera culpable de mi pasado. Ahora no, ahora era mi armadura, mi historia. Al cuarto, sin hacer ruido, me vio así. Sofía entró y no dijo nada. Solo me miró y se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio, un silencio lleno de amor, de respeto y de promesa, porque lo que comenzó con una burla se transformó en una cadena de cambios, porque una mujer callada, con un vestido viejo, puede mover montañas si se lo propone, y porque una nieta confundida puede volverse ejemplo cuando alguien decide no rendirse con ella. Ese día entendí algo que ahora siempre repito en el taller. Nada está perdido mientras haya alguien que crea en lo que aún no se ve. Y yo creí en Sofía y en mí. Con el paso de los días, muchas personas me preguntaban cuál había sido el momento exacto en el que decidí revelar el testamento. Siempre respondía lo mismo. No fue una decisión, fue una necesidad. Aquel día en la cena, cuando escuché la risa de Sofía y vi la burla en sus ojos, algo dentro de mí se quebró. Sí, pero también se encendió. Sentí que había llegado el momento de hacer visible todo lo... no por orgullo, sino por justicia. Y porque el amor, cuando es verdadero, también corrige. Si me hubiera callado, quizás Sofía seguiría siendo la misma. Quizás yo me habría ido con mi secreto, y ella nunca habría descubierto el valor de mis pasos. Pero la vida quiso otra cosa. La vida quiso que esa herencia no fuera solo una lista de propiedades, sino una transformación viva. Y no hubo contrato más valioso que ese año en el hotel, esas madrugadas compartidas, esos silencios que se volvieron abrazo. Hoy, a mis 80 años recién cumplidos, camino más lento, pero con el alma erguida. La gente me saluda en la calle con respeto. Ya no como la señora que cose, sino como la que cambió el rumbo de su familia sin alzar la voz. Sofía me acompaña a todos lados. Ya no por obligación, sino por placer. A veces discutimos, claro, pero desde otro lugar. Desde la confianza que solo se construye con tiempo y heridas sanadas. Ella es mi orgullo, pero más que eso, es mi reflejo, transformado. El vestido verde ahora cuelga en una vitrina del taller, con una placa que dice: aquí empezó todo. Y cada vez que una mujer lo mira, no ve una prenda vieja, ve una historia, ve una promesa, ve la prueba de que nadie está condenado a repetir lo que duele. Y cuando las más jóvenes preguntan por él, Sofía es la que responde, porque ahora es ella quien transmite. Y yo, feliz, me siento a un lado y la escucho, porque ya no tengo que hablar para que el mensaje llegue. Hace unos días llovía fuerte y el taller olía a sopa caliente. Una niña me preguntó si me sentía feliz con mi vida. Le respondí sin dudar, mucho más que feliz. Me siento completa, porque la felicidad va y viene, pero la completud queda. Y yo, después de tantos años, puedo decir que no me faltó nada, ni siquiera el dolor, porque fue a través de él que vi con claridad, y fue gracias a él que Sofía encontró su camino. Y si alguien me preguntara cuál es la verdadera herencia que dejé, no hablaría de los hoteles, ni del dinero, ni siquiera de los libros. Diría, la verdadera herencia fue enseñarle a mi nieta a mirar con otros ojos, a limpiar con respeto, a pedir perdón con dignidad y a construir sin humillar, porque al final lo material puede desaparecer, pero el carácter, la conciencia y el amor sembrado, eso no se lo lleva nadie. Así termina mi historia. No como una gran lección, ni como una hazaña heroica. Termina como empiezan las cosas más importantes, con un gesto pequeño, un dolor oculto y una elección silenciosa. Elegí amar a Sofía aun cuando no me entendía. Elegí esperar. Elegí actuar cuando fue el momento.
Y gracias a eso, ella también eligió cambiar. Ese día en que se burló de mi vestido no fue una caída, fue el primer paso de un ascenso que hoy continúa. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar a una abuela que un día creyó que iba a morir en silencio, pero que ahora sabe que su voz vive en muchas otras. Y si alguna vez te sientes invisible, recuerda, siempre hay una historia esperando ser contada, aunque sea con hilos viejos, aunque sea desde el fondo del alma, porque no hay nada más poderoso que una mujer que decide no rendirse. A veces uno guarda silencios largos creyendo que está protegiendo, cuando en realidad está sembrando. Y aunque no se vea al principio, todo lo que hacemos con amor verdadero, un día florece. Esta historia no trata de herencias ni de hoteles, trata de miradas que vuelven a encontrarse, de vínculos que se remiendan con paciencia, como una costura vieja que aún sostiene. Si alguna vez te sentiste invisible dentro de tu propia familia, o si llevas algo guardado, esperando el momento de hablar, me gustaría saber cómo fue para ti. A veces contar alivia, a veces escucharlo de otros nos da el valor que nos falta. Y si conoces a alguien que esté atravesando una distancia dolorosa con alguien que ama, tal vez compartir este video pueda abrir un puente, aunque sea pequeño. A veces basta un gesto para empezar a coser de nuevo lo que parecía perdido. Si este tipo de historias resuena contigo, si te emociona lo real, lo que duele y también lo que sana, quédate cerca. Siempre hay espacio aquí para quien quiera escuchar y ser escuchado.